Muy bien. En esta última lección vamos a platicar de algunos últimos detallitos sobre la implementación de sistemas de procesamiento de señales. Si bien, ¿verdad? Todavía pues hay muchos temas que explorar en el área de procesamiento de señales. La idea de este curso es de darles a ustedes una introducción, ¿verdad? Que les sirva como guía para ustedes poder entender ya temas un poco más avanzados o por ejemplo si se van a pues estudiar algún posgrado en el extranjero, que ustedes tengan una base sólida, ¿verdad? Para poder comprender conceptos más complicados. Para el caso particular de los electrónicos, ¿verdad? Pues ustedes van a seguir desarrollando un poco más de esta teoría en los cursos de sistemas de comunicaciones. Y para el caso de los mecatrónicos, vamos a desarrollar, ¿verdad? Un poco de técnicas específicas de procesamiento de señales, específicamente para imágenes y video, cuando veamos un poco de visión de computador en los cursos de robótica. Muy bien, entonces, como les decía, mi objetivo de esta última lección es pues simplemente que discutamos acerca de algunos detallitos de implementación, ¿verdad? Primero quisiera empezar este, platicando un poco acerca de la diferencia que hay entre algunos dispositivos. Bueno, digamos que quiero hacer la distinción entre las operaciones que consideramos nosotros teóricamente y los dispositivos que los ejecutan pues ya en hardware, ¿verdad? Porque resulta que van a haber ciertas cuestiones que nosotros asumimos como ideales y teóricas, pero en la práctica no son necesariamente así. Lo que quisiera empezar a hablar entonces es un poco de qué pasa con los ADCs y DAX, ¿verdad? Básicamente teóricos versus los reales, si lo quieren ver ustedes de esa forma. Entonces primero quiero que dejemos bien claro más o menos de qué forma es que nosotros aproximamos cada una de estas piezas. Para esto quisiera que recordáramos el diagrama o la topología básica de un sistema de procesamiento de señales digital, ¿verdad? En donde teníamos nosotros que, dada cierta señal analógica, llamémosle x de t, vamos a estarla pasando por el siguiente proceso. Muy bien, entonces empezamos y primero tenemos que garantizar, ¿verdad? Que esta señal se encuentre banda limitada. Entonces para eso utilizamos nosotros el filtro anti-aliasing. Luego tenemos que digitalizar la señal. Para esto utilizamos nosotros nuestro ADC. Sin embargo, nosotros la forma en que modelamos al ADC, ¿verdad? Y lo vamos a poner aquí como una aproximación, fue mediante un proceso de muestreo ideal, ¿verdad? Recordemos que nosotros platicamos básicamente de que entraba acá nuestra señal banda limitada a un multiplicador, lo multiplicábamos por un tren de impulsos y nuestra salida, ¿verdad? Iba a ser al final de cuentas nuestra señal muestreada X estrella, ¿verdad? O bueno, digamos que de aquí salía sí, salía nuestra señal muestra, ¿verdad? En este caso pues X estrella. Muy bien. Luego pasábamos ya a lo que iba a ser nuestra función de transferencia digital, ¿verdad? Nuestro filtro digital. Luego íbamos a pasar esto pues por un DAC. Y en algunos casos aquí colocábamos un filtro suavizador.
Y finalmente esto nos iba a estar regresando y de t, ¿verdad? Nuestra señal procesada, o sea, nuestra señal analógica, pero procesada digitalmente. Muy bien. El DAC nosotros lo aproximamos, si lo quieren ver así, mediante lo que iba a ser un filtro pasabajas ideal, que habíamos llamado como un filtro de reconstrucción. O bien, ¿verdad? Esto nosotros le llamamos interpolación con sinks, ¿verdad? Entonces, de cualquiera de esas formas nosotros tratamos de aproximar, ¿verdad?, a nuestro DAC. Entonces, yo quisiera que pues realmente tomáramos un tiempo para estudiar realmente qué hacen nuestros ADCs y DACs, pero en hardware, ¿no? Entonces, ¿qué tan acertada es esta aproximación? ¿No? O sea, realmente ¿qué hacen nuestros ADCs y DACs en hardware? Muy bien, entonces empecemos nosotros con los ADCs. Muy bien. Esto, si no estoy mal, ¿verdad? Lo debieron ustedes ya haber platicado pues ligeramente en sus cursos de electrónica digital, ¿verdad? Y es pues qué es lo que realmente están haciendo o qué es lo que realmente hace un ADC, ¿verdad? ¿Cuál es el proceso de un ADC? Entonces vamos a considerar nosotros pues la siguiente cuadrícula. Entonces, para ponerles un ejemplo, vamos a utilizar nosotros un ADC que esté midiendo voltaje, ¿verdad? Algún voltaje dado en voltios, ¿no? Entonces vamos a estar midiendo nosotros algún voltaje en el tiempo. Y lo que quiero que hagamos es que identifiquemos realmente qué es lo que va a estar haciendo nuestro ADC. Entonces, el ADC, ¿verdad?, tiene dos funciones principales. ¿Verdad? Tiene dos funciones principales. Estas van a ser el muestreo y la otra se conoce como la cuantificación. Esta palabra tal vez les suena más en inglés, ¿verdad?, que es quantization. Entonces, nosotros ya vimos cuál fue el proceso de muestreo. El proceso de muestreo básicamente nos dice a nosotros que vamos a discretizar el tiempo. En nuestro caso, básicamente la parte de muestreo era utilizar el periodo de muestreo, ¿verdad? Y básicamente definir una señal discreta utilizando mediciones de la señal analógica. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que nuestra señal analógica tiene una forma ahí sí que arbitraria, más o menos como esta que tenemos acá. Entonces, sabemos nosotros que el proceso de muestreo lo que está haciendo es que está definiendo una frecuencia de muestreo, que a su vez define un periodo de muestreo. Que nos da a nosotros una manera de poder cuadricular el dominio de tiempo.
¿no? Tenemos nosotros aquí 0, periodo de muestreo, 2 veces periodo de muestreo, 3 veces, etcétera, etcétera. Entonces yo sé que ahora mi señal, ¿verdad? Solo va a estar existiendo en estos instantes de tiempo, porque en estos instantes de tiempo es donde mi dispositivo de cómputo, hablemos de un microcontrolador, está tomando las mediciones. Muy bien, ¿verdad? Entonces, nosotros, si ustedes se dan cuenta, pudimos modelar este proceso. O sea, le pusimos matemática a este proceso mediante el muestreo, ideal, ¿verdad? Que fue básicamente lo que usamos nosotros mediante el multiplicador y el tren de impulsos cuando nosotros trabajamos o derivamos el teorema de muestreo. Y vimos que mediante esa operación, ¿verdad?, de multiplicar la señal analógica por el tren de impulsos, nosotros lográbamos discretizar pues a nuestra señal. Sin embargo, nosotros nos quedamos solamente ahí y nunca hablamos del proceso de cuantificación o quantization, que lo que implica es una discretización de la amplitud. Entonces resulta que el ADC no solamente está encargado de discretizar el tiempo, sino que también está encargado de discretizar la amplitud. Es decir, el ADC va a dividir no lo pongamos dividir, sino que va a limitar el número de valores de amplitud que puede tomar la señal o las mediciones. Pueden tomar las mediciones de la señal analógica. Entonces, si nosotros cuadriculamos el tiempo utilizando la parte del muestreo, la cuantificación lo que hace es que discretiza la amplitud, o sea que nosotros cuadriculamos la amplitud. Entonces vamos a establecer nosotros una cuadrícula también en la amplitud. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Entonces en este caso estamos considerando nosotros 8, una división, una cuadrícula de 8 valores. Quiere decir de que solamente podemos tomar o la amplitud solo puede tomar un valor dentro de estos 8 posibles valores que tenemos acá. Entonces vamos a identificar esos valores como básicamente, digamos acá un valor de 0, 1, 2, bueno, pongámoslo mejor como niveles, ¿verdad? Nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como yo tengo 8 niveles, me voy a dar cuenta de que esto es 2 a la 3 niveles. Y por lo tanto, ¿verdad?, yo puedo representar estos 8 niveles utilizando 3 bits.
Entonces, en este ejemplo, la resolución del ADC es de 3 bits. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es de que estamos dividiendo, ¿verdad? Básicamente nuestro rango de voltaje. Si les pongo, digamos, por ejemplo, que este valor que coincide cabal a 8 fuera un valor de 5 voltios. Lo que estamos haciendo nosotros es que estamos haciendo que cada nivel representa un cambio de voltaje de 5 voltios dividido 2 a la 3, ¿no? Entonces 5 voltios dividido 8, ¿no? Básicamente estaríamos hablando de 0.4 voltios por división, ¿no? 0.4 voltios por división. Eso implicaría, ¿verdad? Que cuando, bueno, esto estamos mal, no sería 0.4, sino que sería, vamos a ver, 5 dividido 8, 0.625. 62.5 voltios, ¿verdad? Por división. Muy bien. Entonces, lo que va a ocurrir es de que nosotros tenemos que hacer que nuestra señal analógica viva dentro de esa escala o dentro de esa cuadrícula, tanto en tiempo como en amplitud. Entonces, al momento de digitalizar, ¿verdad?, nuestra señal, nosotros estaríamos obteniendo algo más o menos de la siguiente forma. Para el valor de 0 nos damos cuenta que la medición de la señal está cercana, entre los niveles está más cercana a 2. Entonces nos quedamos nosotros pues por acá. Luego en TS nos damos cuenta que la medición está más o menos por 3. Entonces nos quedamos pues por acá. Luego nos damos cuenta que para 2TS, 3TS también estamos cerca, ¿verdad? Más cerca de 3 que de 4. Luego aquí ya cambia, nos quedamos más o menos en 4. Luego por acá todavía estamos en 4, ¿verdad? Luego por acá ya llegamos al valor de 5. Luego al siguiente ya nos movimos nosotros al valor o al rango 6. Luego nos quedamos en ese rango 6. Aquí nos quedamos nosotros todavía en el rango 6. Luego acá ya bajamos al rango 7. Se queda uno por acá. Vamos a ver. Aquí quedamos por acá. Luego estando acá, esto vale más o menos pues por acá. Luego vale, bueno, nos quedamos más cercanos de acá. Aquí nos quedamos más cercanos de acá. Aquí nos quedamos por acá. Luego se queda acá. Acá. Y más o menos de esta forma. Entonces nos damos cuenta que la señal en rojo es lo que nosotros realmente estaríamos cargando a nuestro dispositivo de cómputo. Y si se dan cuenta, es una señal que en esencia, ¿verdad?, y en forma casi no se parece a la señal original.
¿verdad? Y va a depender mucho de varios factores, ¿verdad? Que tanto se parezca o no a la señal analógica original. Primer factor es qué tan fina es la cuadrícula en el tiempo, ¿verdad? Mientras tenga más mediciones voy a poder yo encontrar o poder representar los cambios de la señal de una mejor forma. Y obviamente mientras más fina sea la cuadrícula de la amplitud, porque mientras más valores tengamos para representar, ¿verdad? Digitalmente los valores de nuestra señal analógica, vamos a poder representarla de una mejor forma. Aquí se me olvidó mencionarlo, ¿verdad? Pero claramente cada uno de estos niveles tiene asociado un número binario, ¿verdad? 001, 010, 01. Bueno, perdón. Estaríamos hablando. Pues sí, bueno, básicamente 010, 011, 100, 101, 111, ¿verdad? Entonces, básicamente conforme yo voy cayendo en cada uno de esos niveles, yo lo voy mapeando a esos números digitales, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde yo hago ese mapeo de los valores analógicos a los valores digitales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no habíamos considerado nosotros el efecto de cuantificación? ¿No? Entonces, habíamos considerado ¿no? Y la respuesta es de que es porque es bastante complicado, ¿verdad? La razón es que es complicado modelarla, ya que le induce cierto tipo de distorsión o ruido estocástico a la señal. Es más, inclusive existen, y esto es un error que también hemos nosotros cometido, tal vez digamos varias veces al momento de usar la palabra señal digital, ¿verdad? Entonces, precisamente digamos va a ser la diferencia entre señales discretas versus señales digitales. Hemos usado nosotros los términos de alguna forma como que intercambiable, ¿verdad? Pero no es el caso formalmente. Las señales discretas tienen solamente básicamente discretizado el tiempo, ¿verdad? Entonces es discretización en el tiempo. Pero las señales digitales tienen discretización en el tiempo, pero también discretización en la amplitud. Entonces nosotros hemos desarrollado la teoría, ¿verdad?, para este tipo de señales, para señales discretas. Las señales discretas son señales discretas en el tiempo, pero no necesariamente, pero no discretas en la amplitud, ¿verdad?
Y inclusive ustedes pueden encontrar en la literatura, ¿verdad? Una diferencia bien marcada entre el procesamiento de señales discretas versus procesamiento de señales digitales, porque sí es distinto, ¿verdad? Las señales discretas van a ser más sencillas de manejar porque no tenemos ninguna restricción en la amplitud, mientras que en las digitales sí. Entonces, varias cosas cambian. Por ejemplo, el simple hecho de sacar una transformada de Fourier, ¿verdad? Una FFT, va a ser diferente para una señal discreta, que permite cambiar los valores de manera continua, versus una señal digital, ¿verdad? Que tiene límite en qué tantos niveles utilizamos para representarla. Como eso al final de cuentas presenta cierta distorsión y ruido estocástico a la señal, ese ruido se va a ver inyectado en el dominio de frecuencia, ¿verdad? Entonces ya cambian un poco las cosas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, como decíamos acá, induce cierto ruido o distorsión estocástica a la señal. Entonces, si bien nosotros no entraremos en detalle, ¿verdad? Pueden revisar el capítulo de procesamiento de señales estocásticas en el libro de Signal Processing for Communication. Como les menciono, ¿verdad? Ya la parte estocástica del procesamiento de señales ya se sale un poco de nuestro alcance en este curso, más que todo porque tendríamos que, bueno, ustedes tendrían que tener un background suficientemente sólido de probabilidad y variables aleatorias, ¿verdad? Continuas, que eso no se da en ningún curso en VG, ¿verdad? Sus cursos de estadística lastimosamente son bastante limitados por el alcance tan amplio que tienen, que le tienen que pegar ahí sí que a todas las carreras. Entonces hace falta esa descripción, ¿verdad? De variables aleatorias. Entonces, si ustedes tienen duda, ¿verdad? De cómo más o menos tratar eso y cómo se modela, ¿verdad? El ruido de cuantificación de un ADC, pueden, pues, darle una pequeña lectura a ese capítulo del libro, ¿verdad? Lo que a nosotros nos va a importar, sin embargo, si no vamos a entrar en detalle, nosotros solo emplearemos como referencia el hecho que el signal to noise ratio, ¿verdad? De un ADC va a ser aproximadamente igual a 6R decibeles, en donde R es el número de bits de resolución del ADC. Y este SNR es un factor que se llama Signal to Noise Ratio, ¿verdad? Es una tasa de señal a ruido. Básicamente, y este término tal vez lo van a manejar un poco más los electrónicos, ¿verdad? En sus cursos de comunicaciones, ¿verdad? Esa es básicamente una razón. En este caso se da en decibeles porque la cantidad, ¿verdad? En valor o en magnitud absoluta es muy grande, ¿verdad?
es una tasa que nos dice a nosotros qué tanta, o sea, si yo tengo una señal en bruto, qué tanto porcentaje, digámoslo así, o qué tanta cantidad de esa señal es información útil versus el ruido. Siempre y cuando el SNR, el Signal to Noise Ratio, sea mayor a 0 decibeles, implica, ¿verdad?, que hay un poco más de señal que ruido. Entonces, mientras más grande sea el Signal to Noise Ratio, implica que hay más información o hay un porcentaje más grande de información en la señal que el ruido que contiene. Entonces vamos a estar considerando nosotros de que la cuantificación nos da cierto nivel de ruido. Entonces la idea es hacer de que ese nivel de ruido sea despreciable con respecto de la información que estamos capturando de la señal. Esto entonces lo que implica es que si queremos hacer que este Signal to Noise Ratio sea grande, tenemos que utilizar un gran número de bits para la resolución del ADC. Para ponerles un ejemplo en particular, ¿verdad? El audio en calidad CD, ¿verdad?, se graba en 16 bits a 44.100 kHz de frecuencia de muestreo. Entonces en este caso nuestro SNR estaría siendo aproximadamente 6 por 16, lo cual sería 96 decibeles. Eso, digamos que dicho de cierta forma, nos dice a nosotros que tenemos un rango dinámico de 96 decibeles, ¿verdad?, entre el pico de la señal de mayor amplitud que puede haber en audio con ahí sí que el pico más alto del ruido, ¿verdad? Entonces mientras más grande sea el rango dinámico, mientras más grande sea el Signal to Noise Ratio, vamos a estar nosotros más seguros de que la conversión ADC, ¿verdad?, no está distorsionando o corrompiendo demasiado, ¿verdad?, la señal analógica original. Entonces, lo que digamos que nos queda a nosotros como de conclusión de la diferencia principal entre nuestros ADCs ideales, ¿verdad?, que básicamente nosotros dijimos, bueno, los ADCs solo efectúan el muestreo. Ahora vimos nosotros que el ADC real no solamente muestrea, sino que también cuantifica. Y la cuantificación presenta cierto ruido estocástico, que al final de cuentas vamos a garantizar que sea despreciable siempre y cuando utilicemos suficientes bits para representar las señales que estamos nosotros capturando o digitalizando utilizando nuestro ADC, ¿vale? Muy bien, entonces la idea es que utilicemos ADCs con la mayor resolución posible, ¿verdad? Otra cosa también que nos dice, otra cosa bastante importante, ¿verdad?, que nos dice esto, es de que bueno, y eso lo vamos a, entonces coloquémoslo aquí como una nota, porque sí va a ser importante, ¿verdad? Coloquémoslo como una nota porque sí va a ser importante. El SNR del ADC nos dice, o bueno, no solo nos dice que tenemos que usar la mayor cantidad de bits
posibles, sino que también nos dice que los bits menos significativos por lo general son bastante ruidosos. Bueno, y esto es más que todo un como rule of thumb, ¿verdad? En donde, por ejemplo, si ustedes tienen un ADC de 14 bits, por lo general, ¿verdad? Se asume o se usa como un buen rule of thumb de que solo 12 de esos bits son útiles, ¿verdad? Entonces, solo para que lo tomemos en consideración, e inclusive ustedes lo pueden verificar cuando ustedes, por ejemplo, miden usando un ADC, ya sea un potenciómetro o alguna señal analógica, se van a dar cuenta de que siempre, si ustedes inclusive mapean la medición del ADC a un set de LEDs, se van a dar cuenta ustedes que los LEDs menos significativos siempre van a estar titilando, ¿verdad? Porque ahí precisamente están capturando la mayor cantidad de ruido, ¿verdad? Entonces, esto es para que lo tomemos en consideración, ¿verdad? Tratemos de usar la mayor cantidad de bits posibles para digitalizar y tomemos en consideración que los bits menos significativos probablemente son problemáticos, ¿verdad? Muy bien. Ahora platiquemos un poco, pero acerca de los DACs. ¿Verdad? Un poco de los DACs. Entonces, similar al caso de los ADCs, ¿verdad? En donde nosotros habíamos dicho que estábamos aproximando al ADC como un muestreo ideal. El DAC nosotros como que lo aproximamos utilizando un filtro ideal pasabajas, que se conoce como un filtro de reconstrucción, o bien se conoce como un interpolador que usa sinks. Eso, ¿verdad? Pues más o menos ahí lo habíamos pues discutido, pero lo que nos implica es de que, por ejemplo, si yo quiero reconstruir, bueno, aquí vamos a colocar los múltiplos del periodo de muestreo. 0 TS, 2 TS, 3 TS, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos sale de nuestro filtro digital, ¿verdad? Luego de haber hecho el proceso de conversión usando el ADC y todo el asunto, ¿verdad? Nuestro filtro digital nos regresa a nosotros en su salida una señal, pues, discreta, ¿verdad? Bueno, una señal digital en este caso, porque sí tenemos nosotros la cuantificación del ADC. Aunque digamos que luego de haber hecho la cuantificación, haberlo procesado con un sistema discreto, volvemos a transformar, digámoslo así, nuestra señal a discreta. Aunque va a depender mucho de cómo o qué tipo de datos estemos trabajando en nuestro microcontrolador. Explico un poco más al respecto. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando un ADC de 8 bits, yo sé que el resultado va a ser un número entero, ¿verdad? Entre 0 y 255. Yo ese número entero entre 0 y 255 lo podría mapear a un número real, ¿verdad? Entre 0 y 1, que ya sea representado con una variable double. Y si se dan cuenta, yo ya gané un rango, o sea, tengo un rango más dinámico para poder procesar esa señal, ¿verdad? Aunque la información original no me haya pues contenido pues tanta información, ¿verdad? Es cambiar de una variable tipo, por ejemplo, un entero sin signo de 8 bits a un valor double con signo, ¿verdad? Y probablemente de 64 bits, ¿verdad? Entonces podría ser que ahí sí cambie un poco la naturaleza de la señal, aunque sería un artefacto, si lo quieren ver así, más que todo por la manipulación que hagamos del tipo de dato en nuestra programación, porque realmente no le estamos devolviendo información que ya se perdió al momento de la cuantificación.
Pensemos que el ADC al final de cuentas lo que hace es que tira información de la señal original. Entonces la idea es que el ADC sea suficientemente preciso para poder tener la mayor cantidad de información fiel, si lo quieren ver así, de la señal original, para que cuando nosotros pasemos a la parte de la reconstrucción con el DAC, podamos reconstruir casi que la señal al 100%. Muy bien, entonces esta es la salida de nuestro sistema discreto, ¿verdad? Y lo que nos dice a nosotros el DAC, por la forma que nosotros lo aproximamos, dijimos que iba a ser una interpolación por sinks, ¿verdad? Entonces la interpolación por sinks lo que dice es de que, por ejemplo, si yo agarro el caso particular de esta muestra, lo que voy a hacer es que voy a colocar un sink vamos a colocarlo más o menos por acá, ¿verdad? Luego le colocamos digamos a este de acá le colocamos otro sink, etcétera, etcétera, y sabríamos nosotros que la reconstrucción de nuestra señal sería perfecta, es decir, tendríamos una reconstrucción más o menos, por ejemplo, algo así, que podría ser muy similar a la señal analógica original. Sin embargo, ¿verdad? En el caso real, esto es distinto del caso real, ¿verdad? Porque realmente, ¿qué hace? ¿Verdad? Realmente, ¿qué hace un DAC real? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, si regresamos a la misma situación, vamos a eliminar solo estos. Muy bien. Entonces, si nosotros vemos y estudiamos cómo es que funciona un DAC real, ¿verdad? En hardware, nos vamos a dar cuenta que hace lo siguiente. Lo que hace el DAC es de que le llega cierto valor y él lo va a sostener, ¿verdad? Hasta que llegue un nuevo valor al siguiente periodo, al múltiplo del periodo de muestra. Entonces lo sujeta, ¿verdad? Lo sujeta, luego lo sujeta y lo sigue sujetando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto, si nos damos cuenta, corresponde a una interpolación de orden 0, ¿verdad? Esta es una interpolación de orden 0. ¿Por qué razón? Porque estamos usando nosotros, si lo quieren ver así, como una señal de interpolación, es x a la 0, ¿verdad? Esto es una línea recta. Entonces, básicamente estamos utilizando una interpolación, ¿verdad? De orden 0. Específicamente, ¿verdad? El DAC
realmente se representa mediante este interpolador de orden 0, ¿verdad? Que recibe el nombre de un zero order hold, ¿verdad? Este es un sujetador de orden 0. Y lo que hace precisamente es de que utiliza un polinomio de orden 0, ¿verdad? Para interpolar cada una de las muestras. Es decir, mantiene el valor de la muestra hasta que llega una muestra nueva luego de haber transcurrido un periodo de muestreo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a causar? O sea, ¿qué efecto tiene, ¿verdad? De que este Zero Order Hold se representa, bueno, se le llama el ZOH, ¿verdad? Zero Order Hold. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros comparemos interpolación por sinks versus el Zero Order Hold? Muy bien. Entonces, la interpolación por sinks nos dice a nosotros que hay una reconstrucción perfecta si se cumple con el criterio Nyquist. El Zero Order Hold no garantiza una reconstrucción perfecta, ya que presenta la siguiente distorsión en frecuencia. Muy bien. Lo que pasa es de que nosotros podemos, ¿verdad? Eso no es importante, es mero involucrada el álgebra, e inclusive lo vamos a ver un poco más a detalle en el curso de sistemas de control. Pero tenemos nosotros que el Zero Order Hold puede describirse utilizando, o podemos sacarle su función de transferencia. En este caso, una función de transferencia en S, ¿verdad? En el dominio de Laplace. Y se define de manera analógica, si lo queremos ver así. Y presenta una función de transferencia que es 1 menos e a la menos ts, ¿verdad? Por s sobre s, ¿verdad? Y en esencia, ¿verdad? Si nosotros venimos y graficamos esa magnitud, si graficamos la magnitud de esa función de transferencia, obtenemos algo más o menos de la siguiente forma. Aquí tendríamos frecuencia omega en radianes por segundo. Aquí tendríamos la transformada de Fourier, ¿verdad? Esto vale t, esto vale de aquí 2pi sobre ts, y resulta que la magnitud presenta una forma más o menos así. ¿No? Entonces, en esencia, el Zero Order Hold sí distorsiona la amplitud de la señal reconstruida. Claramente, ¿verdad? Porque presenta ese efecto de graditas. En algunos casos, ¿verdad? Podemos nosotros eliminar ese efecto de graditas con el filtro suavizador, ¿verdad? Y por eso es que se coloca el filtro suavizador.
El problema es de que a veces el filtro suavizador como tal, al ser un filtro analógico, también va a presentar ciertas distorsiones, ¿verdad? Especialmente en la fase. Entonces, igual obtenemos nosotros una señal que no es al 100% una representación, ¿verdad? Fiel de la señal original. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer para reducir la distorsión del Zero Order Hold? Bueno, y la clave va a estar precisamente en este término de acá. Entonces, la clave está en este término de acá, ya que si TS tiende a 0, entonces E a la menos TS por S tiende a 1 y la función de transferencia del Zero Order Hold, digamos que tiende a un valor de 0, por lo que se disminuye, bueno, se minimiza el impacto del Zero Order Hold sobre la reconstrucción. Muy bien. ¿Qué implica que el periodo de muestreo tienda a 0? Pues implica que la frecuencia de muestreo tiene que irse hacia infinito. O sea, tenemos que usar una frecuencia de muestreo lo suficientemente grande. Igual, acuérdense que todo esto siempre es un trade-off, ¿verdad? Igual que para el ADC. Tenemos que usar una frecuencia de muestreo lo suficientemente grande para poder reducir suficiente los efectos de la reconstrucción por el Zero Order Hold, ¿no? Entonces, básicamente esto nos va a decir a nosotros, bueno, el criterio de Nyquist nos da a nosotros cierta cota inferior, pero no nos da una cota superior. Entonces, lo que nos dice básicamente el efecto del DAC es que nosotros tenemos que aprovechar, ¿verdad?, que no tenemos una cota superior y utilizar la frecuencia de muestreo más grande que podamos. Entonces, las lecciones, ¿verdad?, o digamos que las lecciones que nos dan tanto mezclar los ahí sí que las consideraciones prácticas del ADC y el DAC, ¿verdad? Entonces, en conclusión, ¿verdad?, las consideraciones prácticas del ADC y el DAC nos dicen que debemos muestrear lo más rápido y con la resolución más fina. Bueno, y debemos, tal vez no muestrear, sino que debemos digitalizar y con la resolución más fina posibles para pues eliminar las no idealidades del hardware, ¿verdad? Eso es en esencia lo que nos dicen estas consideraciones prácticas de los ADCs y los DACs, ¿verdad? O sea, si aumentamos la frecuencia de muestreo, disminuimos nosotros los efectos negativos del DAC. Es decir, tenemos nosotros
más muestras por segundo, es decir, la señal se ve representada de una mejor manera en el tiempo. Y para el ADC, mientras más niveles tengamos para representar la amplitud, quiere decir de que más fieles vamos a ser a qué era la información que contenía la señal original, y de esa forma minimizamos nosotros el ruido que presenta esa cuantificación, o de otra forma estamos maximizando, ¿verdad? O garantizando que el signal to noise ratio sea lo suficientemente grande para que el error de cuantificación no nos afecte de sobremanera al momento de hacer el procesamiento. Obviamente siempre tenemos que pensar, ¿verdad? Que esto siempre es un trade-off, porque primero, ¿verdad? Mientras más grande sea la resolución del ADC, más caro va a ser, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que tal vez el ADC de su micro se queda muy corto, hay que comprar un ADC de mayor resolución, pero esos son caros, ¿verdad? Y igual con la frecuencia de muestreo, ¿verdad? O sea, yo puedo seguir muestreando cada vez más rápido. Sin embargo, eso lo que me da problema es de que me da menos tiempo para poder procesar la información que está entrando, ¿verdad? A mi dispositivo de cómputo, ¿verdad? Al tener una frecuencia de muestreo más grande, el periodo de muestreo también se acorta. Entonces el tiempo de procesamiento que tenemos nosotros entre muestra y muestra también se disminuye, y puede ser que sea demasiado pequeño como para que nuestro dispositivo de cómputo sea capaz de hacer todos los cálculos necesarios para actualizar la salida de los filtros. Entonces siempre este es un juego de trade-offs, ¿verdad? O sea, tenemos que utilizar la mayor resolución posible y la mayor frecuencia de muestreo posible, pero que sean todavía prácticas y realistas, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Luego, ¿verdad? Relacionado, ¿verdad? A la conclusión que sacamos del DAC, ¿verdad? Es, bueno, o sea, ¿qué pasa cuando la frecuencia de muestreo se hace muy grande, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando la frecuencia de muestreo se hace muy grande? Bueno, entonces recordemos, ¿verdad? Que el criterio de Nyquist nos da una cota inferior para, ¿verdad? Bueno, realmente FS nos da que FS tiene que ser por lo menos 2 veces mayor que FM, donde esta es la frecuencia máxima de la señal a muestrear. Frecuencia o componente espectral máximo de la señal a muestrear, ¿no? Sin embargo, no me da una cota superior, es decir, que yo podría hacer que esto fuese, no sé, 4 FM, 8 FM, 100 FM. La pregunta es qué ventajas nos da esto. Muy bien. Y con esto nos referimos nosotros a lo que se llama el sobre muestreo, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué nos da a nosotros ese pues sobre muestreo? Muy bien, entonces quiero que consideremos nosotros el siguiente ejemplo. Muy bien, digamos que tenemos nosotros una señal
una señal analógica banda limitada, ¿vale? Digamos que aquí estamos verificando la magnitud de una señal pues banda limitada y que tiene este espectro, ¿vale? Solo para ponerle alguna forma pues en particular tendríamos omega m menos omega m. Muy bien, ¿qué pasa cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, una frecuencia de muestreo exactamente igual a 2 veces la frecuencia máxima? Muy bien, entonces lo que ocurre es que según el teorema de muestreo, ¿verdad? Tenemos nosotros pues la garantía de que el espectro de nuestra señal analógica se va a ver mapeado exactamente al intervalo de pi, de menos pi a pi, ¿verdad? Digital. Entonces aquí tenemos nosotros ahora nuestra frecuencia digital y estaríamos nosotros viendo el espectro, ¿verdad? Pero de la señal de banda limitada a la j omega. Entonces lo que vamos a tener nosotros en esencia es de que el espectro se va a ver, obviamente ajustando ahí cierto valor de ganancia, ¿verdad? Acordémonos de que esto era multiplicado por TS, si no estoy mal, o 1 sobre TS, ¿no? Pero bueno, cambiando ahí cierto valor de amplitud, ¿verdad? Tenemos nosotros que estamos mapeando el espectro exactamente a menos pi y pi. ¿Qué pasa si ahora nosotros venimos y en lugar de utilizar 2 veces la frecuencia máxima, utilizamos pero 4 veces la frecuencia máxima? Es decir, aquí tenemos nosotros un sobremuestreo por 2, ¿verdad? El sobremuestreo, ¿verdad? Lo pueden ustedes encontrar también en la literatura como oversampling, ¿verdad? Oversampling. Muy bien. Entonces es el sobremuestreo. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, recordemos que, pues, al final de cuentas, la frecuencia que se va a ver mapeado a menos pi y pi tiene que ver, ¿verdad? Con lo que estemos utilizando nosotros como frecuencia de muestreo. Bueno, si nosotros teníamos aquí 2 omega m, entonces menos pi se veía mapeado a menos omega m y pi se veía mapeado a omega m positivo. Si nos damos cuenta, de menos omega m a omega m tenemos 2 omega m, entonces de menos pi a pi tenemos 2 pi. Entonces se mapea, digamos que el rango de menos omega m a menos pi a pi. En este caso tenemos nosotros 4 omega m. Entonces una mitad, la mitad negativa, va a ser de menos 2 omega m hasta 0. Y la mitad positiva va a ser desde 0 hasta 2 omega m. Quiere decir que ahora lo que se va a estar mapeando a menos pi y pi va a ser 2 omega m. Quiere decir entonces que mi señal, ¿verdad? Que está entre menos omega m y omega m, ya no se va a estar mapeando, o sea, ya no se va a expandir, ¿verdad? Desde menos pi hasta pi, porque ahora aquí en menos pi está realmente menos 2 omega m y aquí está 2 omega m. Pero nosotros sabemos de que nuestra señal está entre omega m, entre menos omega m y omega m. Entonces, esos valores de menos omega m y omega m, vamos a ver que ahora van a estar siendo mapeados, pero a menos pi medios y pi medios.
Si ustedes se dan cuenta, este valor que tenemos acá es precisamente el factor del oversampling. ¿Verdad? Este es el factor de oversampling. Entonces lo que va a pasar acá es que el espectro se va a ver como que apachado, si lo quieren ver ustedes así, se va a ver comprimido. O sea, lo que nos está diciendo acá es de que nosotros, al tener una frecuencia de muestreo más grande, podemos capturar más frecuencias. Entonces, las frecuencias que teníamos originalmente ahora se quedan en un espacio más reducido porque estamos capturando más frecuencias, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿verdad? Mientras más grande sea el factor de oversampling, más angosto va a ser el espacio en donde nosotros estemos representando nuestra señal original. Entonces, esto puede ser un arma de dos filos, ¿verdad? Porque si bien nos da a nosotros chance de poder utilizar, digamos, periodos de muestreo mucho más pequeños, o sea, frecuencias de muestreo mucho más altas, para ahí sí que eliminar los efectos del DAC, estamos nosotros también como que estrangulando toda nuestra información útil a un rango muy pequeño de frecuencias digitales. Démonos cuenta que al final de cuentas nuestra señal ya está banda limitada. Entonces yo sé en este caso que no va a haber nada entre menos pi y menos pi medios y entre pi medios y pi. O sea, es ese espacio muerto si lo queremos ver nosotros de esa manera. Bueno, sin embargo, resulta que ese espacio muerto va a ser al final de cuentas útil para nosotros, porque lo que nos va a permitir es, si se dan cuenta, podemos nosotros todavía filtrar nuestra señal banda limitada. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, resulta que el uso que tiene el oversampling es que además, ¿verdad?, de ser beneficioso para minimizar los efectos de la aproximación del DAC, ¿verdad? Resulta que podemos utilizar nosotros el oversampling para poder hacer el filtro anti-alias de forma digital. Y podemos nosotros reducir la carga computacional de, la complejidad del filtro anti-alias analógico. Esa es una de las ventajas. La segunda ventaja es que también nosotros, al tener más número de muestras, podemos representar de mejor forma a nuestra señal de forma digital. Entonces, por ejemplo, si sobremuestramos, podemos nosotros plotear o utilizar la forma de la señal, ¿verdad? Porque tenemos suficientes muestras, a diferencia de que si al momento de cubrir solo con el criterio Nyquist tenemos información, o sea, justamente lo que necesitamos, pero a veces esa información no es suficiente como para darle forma a las señales. Y como última ventaja es que nosotros, ¿verdad?, hay una operación, digamos, opuesta al oversampling que se llama downsampling, que lo que nos permite es de forma digital cambiar la frecuencia de muestreo de una señal. Eso quiere decir que pues nosotros podemos sobremuestrear, pero de igual forma retornar a nuestra frecuencia de muestreo según el criterio Nyquist, ¿verdad?, para trabajar, ¿verdad?, con el rango completo de frecuencias. Esto básicamente se hace porque imagínense ustedes que sobremuestrean demasiado y empiezan a casi que comprimir mucho el contenido espectral de su señal a un rango de frecuencias demasiado angosto. Si ustedes quieren diseñar filtros, ¿verdad?, para ese rango de frecuencias muy angostos, van a requerir ustedes filtros de un orden demasiado alto. Entonces van a ser filtros muy caros. Entonces, ¿qué hacen? Pues mejor le hacen zoom. La operación que le hace zoom es precisamente ese downsampling. Y al hacerle ese zoom, ¿verdad?, ustedes pueden hacer sus filtros con una complejidad pues normal, sin tener que pues utilizar órdenes superiores. Muy bien, esto, ¿verdad?, es un poco, o sea, y realmente es un tema bastante extenso, ¿verdad?
Inclusive pueden consultar, pueden obtener más información en el capítulo de multi-rate signal processing del libro Signal Processing for Communication. Todo esto del procesamiento, esto realmente es parte de un tema más complejo que se llama el procesamiento de señales multitasa, y sirve como la base de otros tipos de procesamiento de señales un poco más sofisticados, ¿verdad? No vamos a entrar nosotros a tanto detalle de esto, ¿verdad? Porque realmente a mí me interesa solo que conozcan tal vez estas técnicas de oversampling. Pero si ustedes quieren tener un poco más claro, ¿verdad?, de qué transformaciones ocurren en el espectro cuando ustedes suben o bajan el periodo de muestreo, la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Esa es una muy buena referencia. Entonces, la forma en que nosotros vamos a usar el oversampling va a ser de la siguiente. Entonces, la forma en que emplearemos será la siguiente. Muy bien, entonces aquí vamos a tener nosotros este va a ser el espectro de nuestra señal original. Vamos a dar cuenta que este espectro no va a ser de banda limitada. Veamos tal vez alguna cuestión, algo así. No es de banda limitada. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar esto por un filtro anti-alias. Pero va a ser un filtro anti-alias simple. Por lo general va a ser, ¿verdad?, un circuito RC. Va a ser un filtro pasabajas de primer orden. Obviamente va a ser un filtro pésimo, ¿verdad?, porque es de primer orden. Sin embargo, vamos a dar cuenta de que esto no nos va a interesar, porque mediante el sobremuestreo vamos a estar haciendo nosotros una corrección o un filtro anti-aliasing digital, además del filtro anti-aliasing simple. Muy bien, entonces luego de este filtro anti-aliasing simple, nosotros lo que vamos a estar obteniendo va a ser lo siguiente. Bueno, digamos que nuestra frecuencia máxima que queremos es esta omega m menos omega m. Pero el filtro pasabajas de primer orden, obviamente por ser pues un filtro demasiado sencillo, lo que nos hizo simplemente fue atenuar más o menos pues por acá nuestra señal.
Entonces digamos que la señal resultante de este es el filtro de primer orden. Entonces al pasarlo por el filtro ese de primer orden, vamos a tener nosotros pues algo tal vez así. O sea, si se dan cuenta, sí filtró un poco, pero todavía no tenemos nosotros la ventaja, ¿verdad? Todavía no tenemos nosotros la garantía, perdón, de que está solo entre menos omega m y omega m. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a pasar ¿verdad? Por un ADC. Por un oversampling. Digamos que va a ser un factor por kx, ¿verdad? Entonces un factor por k. Digamos en este ejemplo, solo para graficarlo, solo quisiera utilizar un valor particular de 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces al hacer ese oversampling vamos a obtener nosotros el siguiente mapeo al espectro digital. Muy bien, tenemos omega, sería e a la j omega. Muy bien. Entonces, digamos que tener ese factor de oversampling por 2, pues digamos que más o menos por acá se vio mapeado nuestro espectro. Y el espectro analógico, ¿verdad? Por el factor de oversampling quedó más o menos por acá. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Que nos gustaría quedarnos solo entre menos pi medios y pi medios, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues yo puedo utilizar, ¿verdad? Un filtro anti-alias digital, ¿no? Puedo vandalimitar filtro anti-alias digital, ¿verdad? Y la ventaja es que al hacerlo de forma digital nosotros podemos hacerlo tan ideal como nosotros querramos hacerlo, ¿verdad? Más que todo, por ejemplo, si usamos un filtro FIR como lo vimos en la lección anterior, ¿verdad? Casi podemos lograr nosotros una respuesta teórica, ¿verdad? De nuestro filtro. Entonces, luego de haber hecho ese filtro, vamos a tener ya nuestra señal de banda limitada, pues como lo queríamos originalmente. Y aquí entre pi medios y menos pi medios va a estar ya nuestra señal, ¿verdad?, de banda limitada.
Sin embargo, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos hacer algún filtro o algo así, tenemos la desventaja de que ahora todo nuestro espectro está solamente contenido en estas frecuencias, ¿verdad? O sea, estamos nosotros desperdiciando todo esto que tenemos acá, ¿verdad? Esto está desperdiciado, esto está desperdiciado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como último paso? Bueno, como último paso tenemos que nosotros, ¿verdad? Para aprovechar el espectro digital, debemos estirar el espectro de la señal banda limitada. Es decir, queremos nosotros agarrar esto, ¿verdad? Y jalarlo para que ocupe, ¿verdad? Todo el espacio. Entonces lo que vamos a estar haciendo es que vamos a agarrar esto y lo vamos a pasar nosotros por lo que se va a llamar un down sampler. Por este mismo factor, ¿verdad? Del oversampling. ¿No? Bueno, y en esencia lo que va a hacer este downsampler es que nos va a regresar a nosotros lo siguiente. Menos pi a pi. Y ahora resulta que estamos utilizando todo el espectro. O sea, el downsampler con el mismo factor de oversampling lo que hace es de que estira, ¿verdad? El espectro, más o menos le hace como que un zoom, si lo quieren ver así. O sea, al tener un factor de 2 quiere decir de que ahora el espectro va desde menos pi medios a pi medios. O quiere decir, mapeamos la frecuencia de menos pi medios a menos pi y la de pi medios a pi. El downsampler lo que hace es una cuestión bien sencilla, ¿verdad? Si la entrada a un downsampler es x de n, la salida del downsampler se conoce como x de s de n. Y básicamente tenemos nosotros que x de s de n va a ser igual a x de nk, ¿verdad? Donde este es el factor de downsampling. Entonces es básicamente solo seleccionar, ¿verdad? Algunas muestras de la señal más grande. O sea, seleccionamos una señal más pequeña de la señal más grande. Entonces, en términos de programación, ¿verdad? No es la gran cosa. ¿Verdad? Esto lo podemos hacer simplemente dentro de un ciclo for, o en su defecto podemos utilizar también MATLAB, ¿verdad? Está la operación que se llama downsample, o también hay otra que se llama resample, y hay una que también se llama, bueno, hay una también que es parecida para el oversample, ¿verdad? Pero en este caso, pues como el oversampling lo estamos haciendo desde el ADC, pues esto no importa mucho. Entonces, en esencia, y como digo, esto sí es un poco complicado, por eso tal vez, pues si ustedes quieren utilizar alguna de estas técnicas, como les digo, al final de cuentas no es, o sea, ustedes lo pueden hacer bien de la forma que lo hemos estado haciendo anteriormente. Esto es una forma como de poder utilizar el oversampling para disminuir los efectos, ahí sí que negativos del DAC real, y para tener un poco más de flexibilidad con respecto del filtro anti-alias, ¿verdad? Con esto podemos nosotros simplificar bastante la estructura del anti-alias analógico, porque estaríamos haciendo un anti-alias digital, ¿verdad?
Entonces, repitiendo, ¿verdad? Porque sí está, como les digo, es un poco complicado. Agarramos nuestra señal analógica, o sea, completa, sin la banda limitada. Bueno, vamos a ver. Esto lo voy a corregir porque está un poco mal. Simple. Aquí faltó X, J omega, omega. Perfecto. Muy bien. Entonces tomamos nuestra señal original, la pasamos por un filtro antialias simple, ¿verdad? Por lo general un filtro RC de primer orden, pasabajas. Obviamente ese filtro no va a hacer mucho porque es un filtro sencillo, pero sí va a atenuar, digamos, ahí sí que el ruido de muy alta frecuencia. Luego utilizamos nosotros nuestro ADC con cierto oversampling, es decir, en lugar de muestrear exactamente igual a 2 veces por la frecuencia máxima, vamos a estar muestreando, no sé, 4 veces, 8 veces, ¿verdad? 10 veces, cierto factor K veces más rápido. Bueno, ya pasando, haciendo esta digitalización con el oversampling, nos vamos a dar cuenta de que nuestro espectro de la señal queda adentro, ¿verdad? De menos pi y pi. Lo que queremos hacer es ahora confinarlo, ¿verdad? A cierto rango de frecuencia de interés que coincide precisamente con mi omega máxima. Entonces, en este caso, yo utilizo un filtro anti-alias digital para banda limitar a mi señal, ¿verdad? Digitalmente. Luego reviso, ¿verdad? Cuál es el factor, ¿verdad? Que requiero yo hacer para hacerle un zoom. Si nos damos cuenta, en este caso, el zoom requería ser por 2, ¿verdad? Porque lo que tengo que hacer es multiplicar al menos pi medios por 2 para que me dé menos pi y al pi medios por 2 para que me dé pi. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un downsampling. Y el downsampling lo que hace es que estira el espectro, ¿verdad? Le hace un zoom y ya me queda a mí mi señal banda limitada. Tenemos un alto muestreo, por lo que estamos garantizando de que el DAC no nos da mucho problema. Y inclusive podemos nosotros regresar a este punto, ¿verdad? Al punto donde tenemos todavía el espectro completo, banda limitarlo a otras frecuencias máximas y, ¿verdad? Ahí sí que resamplearlo a otras frecuencias de muestreo, pues que sean de nuestro interés. Entonces ese es como que, digamos, el proceso que se usa para usar oversampling, ¿verdad? Si queremos usar oversampling para bajarle básicamente los efectos del DAC, o para ser un poco más precisos en la parte del anti-aliasing, ¿verdad? Esta es la forma en que lo estaríamos haciendo. Como les digo, si quieren ustedes un poco más de información acerca de qué es el oversampling, o bueno, en general, digamos, la operación del oversampling se llama upsampling y el downsampling, revisen ese capítulo, ¿verdad? En el libro de Signal Processing for Communications, ¿verdad? Muy bien. Y lo último que quería discutir es qué ocurre al aproximar los coeficientes de los filtros, o bien que son preguntas equivalentes, ¿verdad? ¿Qué ocurre si estamos, o qué ocurre cuando estamos limitados a cierto tipo de dato de longitud finita?
para implementar nuestros filtros. Muy bien. Entonces, esto, en resumidas cuentas, esto nos provoca de nuevo un efecto de cuantificación. Por lo tanto, van a haber errores. Lo que van a haber errores, llamémoslo así, en el comportamiento real del filtro versus el esperado. Muy bien. Digamos que tal vez la forma de verlo más fácil acá más fácil de evaluar estos efectos es desde el Filter Designer de MATLAB. Muy bien. Entonces pasémonos a MATLAB rápidamente, ¿verdad? Porque esto solo es un detallito ahí bastante rápido, ¿verdad? Bueno, si estamos nosotros en el Filter Designer, ¿verdad? Y les pongo pues un ejemplo en particular. Queremos hacer nosotros el diseño de un filtro notch, ¿verdad? Un single notch. Queremos nosotros, tenemos una frecuencia de muestreo de 1 kHz, queremos un notch en 100 Hz y queremos un ancho de banda pequeño, digamos de unos 5 Hz. Diseñamos nuestro filtro y nos queda más o menos de esta manera. Muy bien. Al momento de que nosotros queremos implementar este sistema, ¿verdad? Podemos venir aquí y revisar los coeficientes y nos damos cuenta que MATLAB presenta un exceso de decimales, ¿verdad? O sea, presenta los decimales en toda su precisión doble completa, ¿verdad? Entonces, lo que nos está mostrando a nosotros es la respuesta en frecuencia de un filtro que presente exactamente estos valores. ¿Qué pasa si nosotros no queremos o no podemos colocar esos valores? Puede ser que sea el caso que no querramos porque, o sea, copiar ese dato pues, es un poco complicado, ¿verdad? O veces en donde no podamos, ¿verdad? En donde nuestro hardware esté limitado. Para ponerles un ejemplo, ¿qué pasa si nuestro hardware no tiene una unidad de punto flotante? Si solo puede manejar enteros. Podría ser que nosotros, en lugar de representar nuestros valores usando floats o doubles, ¿verdad? Que son por lo general datos grandes, ¿verdad? Y difíciles de manejar y que un dispositivo que tenga enteros no va a poder manejar de forma nativa. Quisiéramos utilizar nosotros una representación en punto fijo, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos platicado un poco de aritmética de punto fijo, en donde básicamente en lugar de usar potencias positivas de 2, se utilizan potencias negativas de 2, ¿verdad? Y solo para que más o menos recuerden, vamos a verlo ahí como un pequeño paréntesis. Lo que se hace es que, por ejemplo, si yo tuviera un registro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vemos que tenemos un registro de 16 bits. Entonces lo que se hace es de que se selecciona pues una posición, digamos, específica para colocar el punto decimal. Entonces todos los valores que vayan acá son potencias positivas de 2 y todos los que vayan acá son potencias negativas de 2. Entonces, por ejemplo, esta sería mi potencia 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3, 2 a la menos 4, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, estos datos se llaman de tipo fraccional, se llama, o de punto fijo, fixed point. Y muchas veces en los lenguajes de programación se representan por una letra Q, ¿verdad? En donde primero se coloca cuántos números decimales tenemos para los enteros, ¿verdad? En este caso serían 5, Q5 punto, y el resto, ¿verdad? Que son el número de decimales, que serían en este caso 2, 4, 6, 8, 10, 11. Entonces este sería un número de tipo dato, ¿verdad? Q5.11. Entonces hay algunos dispositivos que nativamente pues trabajan esos tipos de datos, ¿verdad? De aritmética de punto fijo, traen sus propias operaciones, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y la ventaja es de que utilizan enteros. Entonces, por ejemplo, para dispositivos que solamente pues manejen enteros, es mucho más eficiente hacer por ejemplo, implementar filtros, hacer multiplicaciones, etcétera, etcétera, utilizando punto fijo que utilizando floats o doubles, ¿verdad? Inclusive ¿verdad? El micro, ¿verdad? Que han estado utilizando ustedes, ¿verdad? La TIVA-C. Si ustedes se meten, por ejemplo, CMSIS DSP, la librería de funciones DSP de su device, se van a dar cuenta que, por ejemplo, existen, vamos a revisar aquí en las referencias de funciones. Entonces, por ejemplo, aquí, si queremos nosotros, por ejemplo, un filtro, quisiera yo un filtro biquad IIR. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, aquí estamos. Tenemos nosotros una función para float de 32 bits. Tenemos una función para tipo de dato fraccional Q15, ¿verdad? Que sería básicamente un número entero y 15 de decimales. Y para Q31, ¿verdad? Entonces cambia, ¿verdad? Dependiendo de qué tengamos aquí, ¿verdad? Q15, tenemos aquí el tipo de dato Q15, tipo de dato Q31. Entonces, ¿verdad? Hay muchos dispositivos que traen un soporte, digamos así, nativo para aritmética de punto fijo. Muy bien. Entonces, pues regresando ya al filter designer, ¿verdad? Obviamente puede ser que, como les digo, no querramos o no podamos implementar estos coeficientes con esta precisión que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, resulta que aquí en la esquina inferior izquierda tenemos nosotros acá una opción que nos dice Set Quantization Parameters. Aquí podemos poner nosotros cuál va a ser el tipo de dato que vamos a estar utilizando. En este caso, por ejemplo, asume por defecto que estamos usando doubles, pero podemos utilizar floats de precisión simple o tipos de dato de punto fijo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer extremos en este caso. Vamos a decir que vamos a usar un tipo de dato de punto fijo de 8 bits. Vamos a aplicar. Y me queda a mí, por ejemplo, el numerador cuantificado, quantize numerator, quantize denominator, ¿verdad? Y cuáles son los de referencia. Y la gran ventaja es de que MATLAB me va a presentar a mí una comparación, ¿verdad? Entre el filtro real
que en este caso va a ser el que está ¿cómo se llama? En línea punteada, y el filtro que vamos a estar nosotros implementando ya con la cuantificación, ¿verdad? Entonces en este caso sí hay una diferencia significativa, ¿verdad? Damos cuenta que el filtro, el notch que deseamos, sí presenta la forma pues adecuada del notch, pero el que estamos usando aquí como aritmética de punto fijo pareciera que no está sacando la tarea. Podemos cambiar esto, por ejemplo, hacer que ahora sea mejor de 16 bits. Y aquí, por ejemplo, ya se arregló, ¿no? Ya tenemos nosotros básicamente la misma respuesta. Igual si revisamos, ¿verdad? Tenemos nosotros ahí la función de transferencia cuantificada y la función de transferencia original. Entonces esta también es una herramienta útil, ¿verdad? Que les sirve a ustedes para poder también considerar qué pasa y al momento de implementar estos filtros en dispositivos con ciertas limitantes, ¿verdad? O sea, inclusive ustedes aquí podrían estar pensando en implementar en un PIC 16F, ¿verdad? Si ustedes colocan precisamente que los registros son de 8 bits. Y pues en este caso vimos nosotros que pues filtro notch no funcionaba muy bien. Si lo ponemos en un float, por ejemplo, en lugar de double, tenemos igual cierta cuantificación y tenemos igualmente la comparación entre pues, la magnitud, la fase. Todas las cantidades aparecen con su referencia y con la forma en que se están, ¿verdad? Pues comportando. Entonces es una herramienta interesante que nos da MATLAB, ¿verdad? Para poder también considerar esa otra fuente de error, ¿verdad? Porque si se dan cuenta ya con eso tenemos nosotros consideradas todas las posibles fuentes de error. Ahí sí queda de forma muy general, ¿verdad? El error que nos da el ADC, ¿verdad? ¿Qué hacer para pues reducirlo un poco más? El error que nos da el DAC, ¿qué hacemos para reducirlo? ¿Verdad? Que eso involucra un poco de lo que es el sobremuestreo. El sobremuestreo también nos ayuda un poco a eliminar el error, el posible error que nos dé el filtro anti-alias, ¿verdad? Porque tendríamos que diseñar un filtro anti-alias demasiado bueno para lograr bandalimitar completamente nuestra señal. Pero al hacerlo digital garantizamos que casi ese sea el caso, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué pasa cuando también tenemos errores en la implementación del filtro? ¿Verdad? Que se resumirían a errores en los coeficientes de las ecuaciones de diferencias, ¿verdad? El estudio, ¿verdad? De las aproximaciones y de todo esto es un poco más involucrado, ¿verdad? Porque inclusive hay formas, por ejemplo, si ustedes tienen un filtro de décimo orden, hay formas numéricamente estables, digámoslo así, de separar los biquads, ¿verdad? O sea, las etapas de segundo orden, para minimizar, digámoslo así, los efectos, ¿verdad? Adversos que podría tener ante la estabilidad del sistema, como que aproximar ciertas constantes, ¿verdad? Entonces, hay varios factores de error, pero digamos, en resumen, podemos decir nosotros que siempre y cuando podamos muestrear suficientemente rápido y con una resolución suficientemente alta, siempre y cuando igual sean prácticas, ¿verdad? Nosotros tenemos garantía de minimizar los efectos del ADC y el DAC. Si queremos asegurarnos con lo del DAC, pues podemos usar técnicas de sobremuestreo, ¿verdad? Y sustituir también el filtro anti-alias, bajando también las fuentes de error. Y finalmente pueden haber errores numéricos al aproximar, ¿verdad? O inclusive errores de funcionamiento. Nos damos cuenta que el notch ahí ya no funcionaba bien al momento de aproximar los coeficientes de nuestros filtros. Y ya vimos también, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para evaluar eso? Y pues básicamente pues para resolverlo es igual incrementar el tamaño de los registros que estaríamos utilizando para representar, ¿verdad? Nuestras cantidades. Muy bien. Como les decía al inicio, ¿verdad? Hay muchos más temas, ¿verdad? Y hay muchas más cosas en las que podemos profundizar en procesamiento de señales, ¿verdad? Más técnicas de diseño de filtros, procesamiento de señales estocásticas, procesamiento de señales más complicadas, ¿verdad? Imágenes, video, etcétera, etcétera. Tenemos también la parte esta, como les decía, de los filtros adaptables, ¿verdad?
Tenemos también otras áreas muy interesantes que ya son, bueno, más que todo lo que se llama de procesamiento de señales moderno, que utilizan bastantes técnicas de álgebra lineal, ¿verdad? Que se involucran ahí, ya meten un poco más de optimización, este, otras ramas también que utilizan lo que se llama análisis de tiempo-frecuencia, en donde en lugar de sacar una transformada de Fourier, digámoslo así, para toda la señal, van sacando pequeñas transformadas, ya sea de Fourier o de otro tipo, ¿verdad? De ahí salen las famosas wavelets, para igual extraer información, etcétera, etcétera. Entonces es un área bastante amplia, ¿verdad? Inclusive hay subáreas que ustedes pueden sacar especializaciones de eso, por ejemplo, reconocimiento de voz, por ejemplo, sistemas de comunicaciones, todos esos digamos que utilizan procesamiento de señales, pero desarrollan técnicas particulares a cada una de esas áreas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan una base suficientemente sólida, ¿verdad? Para poder, pues, entender esos otros temas más sofisticados. Igual ese libro que les digo de Signal Processing for Communications es una muy excelente referencia, porque da un tratamiento más moderno de procesamiento de señales y tiene ahí algunos capítulos ahí introductorios a temas ya un poco más avanzados. De igual forma, voy a ver si esto lo puedo hacer tal vez en alguna de las últimas semanas del curso, o bien, bueno, se los podemos ir presentando ahí poco a poco, pero algunos de los proyectos de investigación que tenemos ¿verdad? Para que ustedes los trabajen como proyectos de graduación involucran procesamiento de señales, ¿verdad? Específicamente en el área de audio. Entonces, pues para que vean ustedes que sí, pues con lo que desarrollamos acá, sí podemos hacer aplicaciones interesantes, ¿verdad? Y sí lo hemos logrado pues ir haciendo. Y que pues esto es de seguir investigando, indagando y experimentando, ¿verdad? Muy bien, entonces con esto estaríamos, ¿verdad? Con respecto a la parte teórica del curso durante este semestre. Entonces solo les recuerdo siempre estar pendiente a todos los anuncios en Canvas o a los anuncios que podríamos hacer durante las sesiones de resolución de dudas, ¿verdad? Ya falta poco, solo falta que ustedes entreguen básicamente algunas cositas en la teoría y el proyecto de laboratorio para concluir, y también su último pues examen parcial. Muy bien, entonces espero que les haya parecido entretenido el curso, ¿verdad? Lastimosamente no pudimos por todo esto de la cuarentena, ¿verdad? Tal vez sacarle más el jugo a la plataforma de hardware, pero la ventaja con ustedes es que todavía tenemos algunos semestres antes de que se vayan para poder recuperar ese tiempo perdido que no tuvimos para poder experimentar con la TIVA C. Muy bien, entonces seguimos en comunicación por Canvas, ¿verdad? Y les reitero que espero que les haya pues parecido interesante este curso.